vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Así es, entonces, bienvenidos a Compartiendo la Vida. Vamos a iniciar con una oración. Recuérdense que no se trata del conocimiento que puedan tener los invitados, del conocimiento que podamos tener a través de las escrituras o del material que vamos a desarrollar. Se trata de que Él esté con nosotros para que hable a nuestros corazones y entonces haya transformación a nuestra vida. Permítame entonces poner este programa en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos das de salir nuevamente al aire hasta la casa de cada uno de los que están conectados a través de los dispositivos móviles. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, que nos muestres el camino a seguir, que nos ponga los pensamientos que tú quieres que hablemos y sobre todo, Señor, que sea una tarde donde podamos encontrarnos contigo y que tú traigas transformación a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a empezar con esta serie. Damos inicio oficial a la serie Pureza Sexual. Pues van a ser varios jueves que vamos a estar hablando acerca de este tema que tiene muchas aristas, muchas cosas. Las estadísticas son terriblemente alarmantes, son dramáticas, son escalofriantes. No sé cómo llamarle a las estadísticas que podemos encontrar acerca de la falta de pureza sexual, así lo vamos a llamar, de la falta de pureza sexual, pero dentro de las estadísticas que quiero compartir contigo es que según la ONU, en el 2018, el negocio del sexo movió más de 108 mil millones de dólares alrededor del mundo. Imagínense. Después de las drogas, es el modelo más rentable de negocios, lamentablemente. La pornografía a través de la web tiene registrado alrededor de 2.500 millones de personas que están activas en las páginas de pornografía o de cualquier tipo de sexo ilícito, de impureza sexual, como le querramos llamar. Y Josh McDowell, que es un pastor, nos dice que el 35% de las descargas de internet son de contenido pornográfico. 77% de los hombres entre 18 y 26 años miran pornografía con regularidad. 66% de los cristianos divorciados reconocen que la falta de pureza sexual ha sido causa de su separación. Y lamentablemente el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres cristianos tienen algún tipo de adicción a la pornografía. Entre 80 y 85% de pastores reportaron que ven pornografía y de los cuales 55% son adictos a ella. Así que el pecado sexual abunda lamentablemente, pero es un tema del que casi no se platica, del que casi no se habla, pero del que nosotros como cristianos necesitamos saber. Lamentablemente, la falta de pureza sexual puede ser una adicción que mantenemos en lo oculto, en la oscuridad, difícilmente muchas veces puede mantenerse tan en lo oculto que difícilmente es evidente. No es lo mismo que una borrachera, un consumo de drogas, por ejemplo, pero al final los efectos son tan devastadores como consumir cualquier sustancia. Al final llegan a ser evidentes y las estadísticas son terribles, ¿verdad? 88% de pastores, imagínense, 60% y 40% mujeres cristianas. Yo diría que esa estadística ha crecido para peor, lamentablemente. Como ministerio Celebremos la Vida, como ministerio Kairos, a nosotros nos consta que es el principal problema que tenemos que tratar en la actualidad, es la falta de pureza sexual. Por eso hemos puesto este programa así, Pureza Sexual. Todos necesitamos vivir en pureza sexual. Cuando empezó el confinamiento, sobre todo en Europa, en España, una empresa de pornografía decidió sus programas premium de darlos completamente gratis durante la cuarentena, imagínense, para que la gente tuviera en qué entretenerse. La pornografía está haciendo estragos y es la puerta que lleva a otras formas de esta
para desarrollar una adicción sexual, ¿verdad? Así que vamos a entrarle directo al tema, le vamos a entrar muy claro, siendo vulnerables hasta donde el Señor nos permita hacerlo. Y por favor, preste atención, permita que el Espíritu Santo le hable. Puede ser que usted crea que esté viviendo impureza sexual y usted tiene que reconocer después de este programa, después de esta serie de programas, que quizá no estamos guardando ese nivel de santidad que el Señor nos demanda y que Él nos ayuda a tener. Así que ahora hemos invitado a dos amigos que pues conocen mucho de este tema porque lo han vivido, al igual que nosotros, y le damos la bienvenida entonces ahora a Francisco, alguien que está siempre detrás de escena, y a Jesse de Forkel, que también es una persona muy vulnerable en el tema porque Dios la ha levantado y la ha llevado a un nivel muy alto en la santidad respecto a este tema. Así es de que Jessy, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Empezamos por las mujeres. Primero presenté a Francisco, pero primero te saludo a ti. ¿Cómo estás, Jessy? Gracias, qué gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias por la bienvenida. La verdad es que me emociona, me honra y sobre todo me estremece mi corazón recordar cuando decís el Señor la ha levantado, lo único que puedo pensar es sin Él no estaría aquí. Es Él. A Él sea toda la gloria, toda la honra siempre. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Jessy. Y Francisco, no sé cómo le vas a hacer hoy porque estás produciendo, estás hablando, estás pensando, estás leyendo. Yo creo que te has ido muchas entrenando. cosas a la vez. Yo creo que voy a empezar a romper el mito ese de que los hombres, solo las mujeres son multitasking, ¿verdad? Entonces... No es mito, disculpa. Bueno, yo soy un mal representante si querés romper ese mito. ¿Verdad? Bueno, pues gracias por la oportunidad de volver a poder contarle a los que están viendo, compartiendo la vida, qué es lo que Dios ha hecho, porque como bien decía Jessy, ¿verdad? Al final de cuentas, solo Dios puede ser la base para poder levantarnos, y no solo levantarnos, sino que sostenernos hasta donde estamos hoy, desde donde nos pudo haber levantado cada uno desde su contexto y desde su propio fondo, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a tratar de compartir hoy, qué es lo que Dios hizo, a dónde nos fue a rescatar, que eso trae alegría y trae gozo, de verdad. Yo ahorita puedo voltear a ver y puedo decir, ¿hasta dónde? Ahorita le puedo poner, y lo estoy pensando ahorita puedo ponerle ya gráficamente y ese amor del que cantamos, de ese amor incontrolable, hasta dónde puede llegar Dios, y de recordar a dónde fue a recogerme, ¿verdad? Así que muchas gracias por la oportunidad de poder contar eso. Muy bien, gracias Francisco y gracias Jessy. Por favor, comparta este programa. Mire, no solamente el tema acerca de la falta de pureza sexual de por sí es complicado, es un tema que difícilmente se trata dentro de las iglesias cristianas, es un tabú para muchos, pero ese problema está latente, incluso puede estar dentro de nuestras propias casas o lo podemos estar viviendo nosotros mismos. Y hoy no solamente está Francisco y Alejandro, sino que Jessy, yo quiero honrar la valentía de Jessy al estar aquí, porque si bien tal vez en el área de la impureza sexual, creo que Alejandro lo mencionó hace unos días, los hombres son los más señalados, sin embargo, también las mujeres, como vimos en las estadísticas, estamos siendo atacadas cada vez más por eso. Definitivamente hay una necesidad en el corazón tanto del hombre como de la mujer de buscar llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y antes de empezar con una ronda de preguntas que tenemos y de comentarios que queremos hacerle hoy, yo leyendo hoy unos extractos de un libro que nos está sirviendo como parte de la base con la que vamos a trabajar estos temas, comprendí a mi forma que hay un círculo vicioso cuando caemos en falta de pureza sexual, y es que yo hago en algún momento de mi vida un compromiso con Dios porque toqué un fondo, me rindo delante de Él, pero luego de un tiempo, porque yo no he sabido cuál es ese vacío que necesito llenar o no le he podido poner nombre, llega la recaída. Después de la recaída existen los sentimientos de vergüenza y los sentimientos de culpa, lo que provoca que me aleje de Dios y que vuelva a llegar a un fondo. Invariablemente cada vez va a ser más profundo y de nuevo ese círculo se repite hasta que yo no le pueda poner nombre y me rinda por completo. Cuando estamos en medio de un pecado, definitivamente hay mucha dureza en nuestro corazón, hay un corazón herido, pero hay también un corazón terco creyendo
que nosotros vamos a poder salir de donde estamos. Y este tipo de programas nos van a servir para comprender que necesitamos rendirnos delante del Señor y buscar ayuda. Si tuviéramos que ponerle un título a este programa, entonces le pondríamos El pecado sexual no se trata de sexo. Ahí lo vamos a renombrar ya después para que usted lo pueda buscar así. El pecado sexual no se trata de sexo. Y quiero leerle un extracto de un material. Parte de este material está basado en un libro que se llama El sexo, mis deseos y mi Dios, que es un libro que se los recomiendo. Está más enfocado para los hombres, pero realmente aplica para las mujeres. Y quiero leérselo. El autor se llama Michael Cusick, si no estoy mal, ¿sí? Michael John Cusick, y se lo recomiendo. Es un libro que nos sirvió en una conferencia de hombres de 300 hace muchos años, a recomendación del pastor Ricky Marroquín, y junto a la ayuda de Ernesto Mejía, que también es de Libres en Cristo, pues desarrollamos un material para esa convención, y parte de ese material, más lo de Celebremos y algunas aportaciones de nuestros amigos Jesse y Francisco, pues hemos creado esta serie Pureza Sexual. Y este libro empieza diciendo, parte del contenido dice: la adicción sexual no se trata de relaciones sexuales, ni de consumo de pornografía, ni de contratar sexo ilícito o de ser infiel. Se trata de hombres y mujeres tratando de llenar un vacío, el vacío de su interior, el vacío que solo puede ser lleno con Dios. Y hay una frase que va a sonar grotesca, va a sonar dura, y si quiere critíqueme, pero no la escribí yo, la escribieron ellos. Dice que un hombre que está tocando las puertas de un burdel realmente está tocando las puertas de Dios. Y contextualizado sería: un hombre o una mujer que está buscando satisfacer sus necesidades sexuales de forma ilícita, realmente lo que está buscando es a Dios, porque tiene un vacío que pretende llenar con la adicción sexual. Y ese vacío solo se llena con Dios. Así que yo quiero definir brevemente qué es una adicción desde el punto de vista de esta serie. Es una gama de hábitos no bíblicos, de pensamientos y acciones que llegan a ser un estilo de vida. Lo que comienza como algo que puede ser para divertirme un poco o satisfacer impulsos carnales, lo hace caer cada vez más profundo en un fango de la esclavitud. Y hay una frase aquí, Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Este es un comentario de Steve Gallagher en un libro que se llama En el altar de la idolatría sexual. Se lo explico de esta manera: pensamientos que no eran el plan de Dios, porque déjeme decirle que el sexo lo inventó Dios. Es una marca registrada por Dios. Cualquier otra cosa es imitación. Y el enemigo ha agarrado el sexo, lo ha vestido como algo sucio cuando era algo, que es algo para vivirse en plenitud de cualquier etapa de nuestra vida. Puede ser pureza sexual, pero hablando del sexo para vivirlo en la plenitud del matrimonio. Así es de que vamos a hacer algunas preguntas, no sé si las haces tú, si lo hago yo, para empezar esta conversación con Francisco y Jesse. Así es. Entonces, con relación o con base a este extracto que leyó Alejandro de qué es una adicción en este libro, el altar de la idolatría sexual, entonces vamos a hacer algunos comentarios respecto a esto, comenzando por Jesse, después va a platicar Francisco, y queremos saber también, Alejandro y yo vamos a comentar un poco al respecto, cómo empezó, cuándo o cómo tocaron fondo y cómo buscaron ayuda en relación a la falta de pureza sexual en sus vidas, o si lo podemos llamar así, tan fuertemente como bien decía Alejandro, cómo empezó esa adicción sexual, cuándo o cómo tocaron fondo y cómo fue que buscaron ayuda. Así que adelante, amigos. Muchas gracias. Quiero empezar contando que yo no estuve consciente de que era adicta sexual, sino hasta que tenía más o menos 30 y pico de años. Sin embargo, la adicción comenzó cuando tenía 5, cuando yo encontré una revista pornográfica en mi casa y ese sentido de esto porque está escondido. Estaba escondido, lo vi, lo volví a dejar allí, pero empecé a acudir a él cada vez más. Y de alguna manera, tristemente, en mi casa, ahí sí que el que busca encuentra, me fui encontrando con una vastedad de material con lecturas, no tanto gráficos, sino que eran novelas. Entonces, para uno de mujer,
la estimulación no viene por los ojos, sino por el oído. Y entonces, al yo leer, me escuchaba mis pensamientos e iba produciendo las propias imágenes. Entonces, fue creando y creciendo esa adicción. A lo largo de mi adolescencia y juventud, pues obviamente esos comportamientos, esos hábitos hicieron estragos en mi vida. Ya con hijos incluso seguía metida en esta adicción. Y la pregunta de qué me hizo tocar fondo, creo que fue el hecho de que el pecado sexual estuvo a punto de tocar a mis hijos, ¿verdad? De que mi pecado estuviera a punto de explotarme en la cara y encima de mis hijos. Creo que eso fue algo que yo no había medido, ya mi matrimonio estaba hecho pedazos y no me importaba realmente, ¿verdad? Creo que muchas de las heridas que tratamos o muchos de los vacíos, como decía Alejandro, esos vacíos que tratamos de llenar a través de la pornografía y del pecado sexual venían desde la infancia, ese abandono, la separación de mis papás. Entonces, para mí, si mi matrimonio se acababa, era un abandono más, no me importaba, pero el amor para mis hijos era otro nivel, ¿verdad? Y me encuentro en mis navegaciones por internet con la página de Libres en Cristo y me doy cuenta de que era adicta. Yo nunca había conocido la palabra adicción, o sea, la frase adicción sexual. Sin embargo, yo sabía que eso no era correcto. Y en medio de todo esto, ¿dónde estaba mi relación con Dios? A los 10 años yo acepté a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, desde los 10 años. Pero no había un conocimiento, una madurez y un respaldo, digámoslo así, de un adulto que me guiara. Entonces era un ir y venir en la iglesia, ¿verdad? Ir y venir con Dios también. Pero volviendo a cuando me encuentro con Libres en Cristo, por mi profesión, yo ofrezco mi voluntariado como traductora y me empiezan a enviar material que empieza a quemarme las entrañas, ¿verdad? Solo yo cada cosa que traducía pensaba que estaban hablando de mí. Yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que esté saliendo de esto o que escriba de esta manera? Y yo no podía parar de llorar, traducía y eso, pero no pedía ayuda. Yo pasé un año traduciendo sin pedir ayuda, pero ese año yo conocí la radio Ilumina, empecé a escucharla, pero no pedí ayuda. Y hasta como año y medio después fue que tomé el curso de Libres en Cristo y de ahí para acá el Señor no me soltó. Y quiero hacer énfasis en lo que decía Francisco. Para mí, todo el mundo habla siempre de su reencuentro con Jesús, del hijo pródigo que regresó a la casa. Yo digo, yo soy la oveja perdida, porque Jesús caminó montes, valles, desiertos y me fue a encontrar. No le importó nada y fue por mí. Hasta allá, como dice Francisco, ahora puedo recordar cómo, cuándo, dónde estaba y hasta allá, de donde yo me dejé tirada, donde ya no tenía fuerzas, Él me trajo de regreso y pues acá estamos dándole gloria a Él, viviendo un día a la vez, porque a pesar de que tengo ya, gracias a Dios, al principio como que era presa, ¿verdad? Marcaba los días que llevaba sin consumir, hoy gracias a Dios no recuerdo hace cuántos años, gracias a Dios, fue la última vez del consumo, pero si yo empiezo a creer que es con mis propias fuerzas, hoy podría ser el día de esa recaída. Así que un día a la vez seguimos en libertad. Jesse ahí pone Gaby Madrid, gracias por tu valentía, nosotros respaldamos eso, gracias por tu vulnerabilidad, gracias por modelar esa libertad que hoy te puede hacer hablar así, de esa manera, y sé que tus palabras traerán libertad a muchas mujeres que necesitan escuchar de alguien valiente que hable de esto. Bueno, volvieron a mencionar la canción Reckless Love de Cory Asbury, ¿verdad, Francisco? Hay dos cosas que me gustan de esta canción. La primera es la letra, qué letra, ¿verdad? Y la segunda es el video porque Cory Asbury utiliza una gorra de los Yankees, que van perdiendo 5-2 contra los Phillies, pero bueno, es que es para que se rían, está algo tenso. Es que, miren, solo voy a hacer una observación. Yo hoy lo pensé, yo creo que fue un pensamiento que vino de Dios, que me decía que mucha gente no se iba a conectar solo por el hecho
de lo que puede producir un programa como esto. Van a ver que estoy conectado y están hablando de la falta de pureza sexual, entonces mejor no me voy a conectar. Y yo creo que era como Dios diciéndonos, así que si usted está conectado hoy aquí, gracias por estarlo, Gracias por porque eso es valentía, nadie está juzgando a nadie, no sabemos incluso cómo estamos viviendo nuestra vida, pero necesitamos hablar de estos temas que es, creo, y lo considero más controversial incluso que lo del que hablamos acerca del divorcio. Así es, y Jesse tuvo una idea genial en el Ministerio Celebremos la Vida hace algún tiempo, y es que antes se llamaban grupos para adictos al sexo, ese era el grupo de compartimiento, imagínense, y Jesse dijo, no, pongámosle pureza sexual, eso inspira, y por eso es que esta serie se llama Pureza Sexual, porque todos necesitamos vivir en pureza sexual. Francisco, entonces, es tu turno. Las preguntas que María José hizo, si quieres repetir. Sí, Francisco, ¿cómo empezó el problema de falta o la adicción sexual? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo? ¿Cómo tocaste fondo? ¿Y cómo fue que buscaste ayuda? Bueno, gracias. Yo solo quiero retomar lo que decía Alejandro al principio de la frase que podría parecer como grotesca, dijo él, pero realmente solo alguien que no ha pasado por una adicción de índole sexual, o diría yo, que está en negación, ¿verdad? Y no ha visto que el verdadero fondo no es el sexo, como bien lo decía Alejandro, mira esta frase así como que muy chocante, porque para los que Dios nos ha rescatado de ahí, sabemos de que el verdadero fondo va mucho más allá de una relación física. Y ese es mi caso, ¿verdad? Inicié en el pecado sexual sin darme cuenta, sin saber que era pecado, sin saber que era algo que iba en contra de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? O al menos, y sin darme cuenta la verdadera razón de fondo, ¿sí? Que no era sexual, era algo en mi corazón que anhelaba y necesitaba ser lleno. Ahora, 30 años después, lo entiendo, ¿verdad? Entiendo que era mi corazón herido en un deseo legítimo que tiene en común algo que se llama amor y algo que se llama placer sexual. Entonces, hasta ahora me doy cuenta, me di cuenta de eso, ¿verdad? Pero en ese entonces, inicié a los 7 años, ¿verdad? Con videos pornográficos. Antes era muy difícil, era más difícil accesar a ellos, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué no me di cuenta que era pecado? ¿Por qué no me di cuenta que iba contra todo principio de Dios? Por mi contexto, por mis circunstancias, por mi círculo de amistades. Ahí fue donde yo empecé a ver películas pornográficas y yo lo miraba normal. Yo empezaba a ver todo eso normal. ¿Por qué? Porque mis amigos me decían, no, ves, esto es normal, esto es de hombres, todo lo que podrían decir en ese entonces. Entonces yo lo miraba normal y así fui progresivamente avanzando en esto, ¿verdad? Desde los 7 años, imagínense que empecé a tener contacto con pornografía. Fui creciendo y fue aumentando, vamos a hablar de esto también más adelante, pero fue aumentando a tal grado que el libro que nos compartieron acerca de el sexo, mis deseos y mi Dios, cuando él empieza a hablar en el libro, yo digo, ¿en qué momento empieza a hablar de mí? Porque empieza a hablar de lugares en que yo frecuentaba desde los 14, 15 años y que realmente eran un atentado para cualquier adolescente, es un atentado incluso para cualquier adulto. Entonces, cuando yo empecé a leer este material, yo dije, realmente el lugar en donde yo estaba era un lugar totalmente espantoso. ¿Qué fue lo que me llevó ahí? Y como les decía, realmente no fue el sexo, sino que fue algo en mi corazón que estaba lastimado. ¿Cuándo y cómo toqué fondo? Fue algo muy difícil, porque podría decir yo, y es lo que trato de compartir yo en mis grupos de compartimiento. Yo realmente esto no lo había contado así tan abiertamente, sino que lo había contado más que todo en mis grupos de compartimiento. Pero el día en que yo toqué fondo fue cuando, después de que me divorcié, me di cuenta de que fue por una adicción sexual,
¿verdad? Mariné se lo conté, incluso después de que nos casamos, le conté la verdad realmente, que yo en mi anterior relación, yo la dejé por otra persona. Y entonces, cuando yo me di cuenta de eso y que todo lo que conllevó, ahí fue donde yo toqué fondo. Y yo dije, aunque tal vez yo ya estoy en otra relación, ya me había casado con Mariné, aunque tal vez yo ya pues creí en un Dios que puede perdonarme, dije yo tengo que empezar a sanar mi corazón. Y ahí es donde yo creo que la palabra de Dios cuando dice que el que está en Cristo nueva criatura es, porque no es de que haya superado mi adicción en ese momento, pero ya el Espíritu Santo no me dejaba tranquilo. Me decía, tenés que sanar. Y entonces fue cuando busqué ayuda en Libres en Cristo, ¿verdad? Porque empecé a ir a la iglesia a Vida Real y ahí empecé a oír de Libres en Cristo. Y entonces decidí tomar el curso y ahí fue donde realmente empecé a aprender de qué es una sexualidad sana. Ahí empecé a aprender de cuál es el plan de Dios para la sexualidad en nuestra vida y en nuestro matrimonio, que es el único marco en donde se permite. Ahí fue donde aprendí. Podría decirse que mi tocar fondo fue post-mortem, lastimosamente, después de haber perdido un matrimonio, después de haber perdido una hija, y entonces así fue como empecé a buscar ayuda, porque sabía de que si yo no buscaba ayuda, no lo sabía, pero el Espíritu Santo me dio convicción en mi corazón de que si yo no buscaba ayuda, eso muy probablemente iba a hacer que yo rompiera mi matrimonio actual. Gracias, Francisco. Definitivamente ese es un gran libro porque este autor, Michael Cusick, él sabe de lo que está hablando porque escribe este libro desde cómo él salió de esta adicción. Y si usted quiere, cómprelo, de verdad vale la pena leerlo, la historia de cómo toca fondo, el darse cuenta. Y antes de pasar a la siguiente... Y tú no vas a contestar. Ay, sí, cierto. ¿Quieres que cuente? Cuenta. Bueno, voy a contar y después regreso a la idea de Cusick. Si está por ahí Dorita, que le cambien el canal a mi mamá. Póngale música. Bájale la palanca. Decirle a mi mamá que se fue la luz. Que apague el router. No, después yo tengo que estar administrando a mi mamá. No fue tu culpa. Gracias a Dios, Dios ya me rescató. Pero cuando yo me iba de vacaciones, como mis papás se divorciaron cuando yo tenía 8 años, y habían temporadas que yo me iba donde mi papá. Yo no sé si mi papá tuvo un problema de adicción sexual, no me consta, no lo puedo saber. Más creería que no, porque si no yo hubiera encontrado revistas en donde él vivía solo. Yo nunca vi que él escondiera algo. Es más, yo me quedaba mucho tiempo en su casa mientras él iba a trabajar, y en su cuarto yo encontré un libro. Un libro que en un principio me pareció inocente. En una prédica hace años di el nombre y ese me regañó, pues hoy no voy a decir el nombre, porque tiene razón, puede despertar el interés que no es el correcto. Yo descubrí un libro que no tenía imágenes, sino que sí era una novela que hoy entiendo que era una novela sexual. Yo empecé a leer el libro, y cuando me doy cuenta, después de años, cuando empiezo a tocar fondo por el pecado sexual, me doy cuenta que arrancó ahí con ese libro, porque ese libro despertó mi imaginación desde muy temprana edad a cosas malas, porque era un hombre que tenía muchas mujeres y que las engañaba de diferentes maneras, y yo me empecé a dar cuenta cómo empecé a repetir ese patrón. Y ahí se abrió una puerta. ¿Por qué se lo queremos contar? ¿Y por qué se lo queremos decir así abiertamente? Papás, mamás, tenemos que abrir los ojos. Por favor, sus hijos están expuestos a esta red como el TikTok, que déjeme decirle que, pues sí, se entretienen y dan risa algunos TikTok, pero esa es una plataforma que en cualquier momento le despliega cualquier cantidad de escenas sexuales, que a veces ya no las miramos sexuales porque el mundo ha bajado la barda de la santidad. Entonces, abramos los ojos. Nosotros, en mis dispositivos móviles, yo manejo un filtro, se llama Covenant Eyes,
y me funciona perfecta. De hecho, una vez nos botó una transmisión cuando empezábamos, ¿verdad? ¿Te acordás, Francisco? Me bloqueó la plataforma que usamos, pero decidí solo quitar. Primero me enojé y dije, esta plata la voy a quitar, pero no la borro. ¿Y sabe qué? Me tiene con una tranquilidad, a pesar de que mi adicción principal fue el alcohol, no fue la adicción sexual, pero estuvo presente. Y tengo muchos años, gracias a Dios, de mantener. Otro día vamos a hablar de los límites, porque necesitamos poner límites, pero abramos los ojos entonces. Me llevó a vivir en un péndulo, el péndulo que habla Cusick en el libro, porque yo ya era cristiano, y entonces, pero sin embargo, no podía dejar la atadura al pecado sexual. ¿Y qué sucedía? Volví a caer. Y cuando volví a caer, pues sentía culpa porque yo era cristiano, ya conocía a Dios, y quizá hay mucha gente que en este momento está viviendo una esclavitud a la masturbación, por ejemplo. Ay, Alejandro, esta hora no es para hablar de eso. ¿Y acaso los canales del mundo le piden permiso a usted para enseñarle ¿Y entonces a qué sus hora hijos? sería la hora correcta? Porque antes decían, no, mire, esa clase de programas de sexo, háblenlo en la noche, porque así a los niños se durmieron. Perdónenme, ya no es así. En este mundo de la globalización, sí, de la globalización, donde las comunicaciones están abiertas, las redes sociales están abiertas a cualquier hora, tenemos que hablar y que nuestros hijos escuchen que la masturbación es un pecado sexual, y que sí se puede vivir libre de la masturbación y ser felices, porque Dios pagó el precio para que buscáramos esa libertad. Sí, de hecho, vamos a hablar un poco más adelante de cuáles son los tipos de adicción sexual, porque casi siempre lo encajonamos a hablar acerca de la pornografía y la masturbación, y la adicción sexual tiene una amplitud de conceptos que podríamos estar creyendo equivocadamente que no es tan malo o que no es un pecado tan fuerte como la pornografía y la masturbación. Sin embargo, el pecado es pecado ante los ojos de Dios. Y en relación a estos comentarios de cómo empezó la adicción, cuándo o cómo tocamos fondo y cómo buscamos ayuda, yo te quiero contar que quizás esa es una de las áreas de mi vida donde yo puedo decir que el enemigo no logró meterse tanto, a pesar de que a muy temprana edad, y eso es lo que me llama la atención, los 4 aquí te estamos hablando desde que a muy temprana edad iniciamos a tener acceso a libros, a revistas. ¿Te imaginas ahora tus hijos con los dispositivos móviles en las manos? ¿Cómo el enemigo los puede estar atacando, llevándoles información que inicia desde los 4 años, según una estadística que leí en España para los niños, y con las niñas se va un poco más arriba, entre 8 y 9 años, pero igual estábamos expuestos antes y ahora también, pero la facilidad en la que podemos encontrar la pornografía ahora y la pueden encontrar los niños es mucho mayor. Lamentablemente sabemos de muchos casos donde por responsabilidad de los padres que dejan abierto algo en la computadora, los hijos inician, y no te estamos hablando de inventos, hemos oído esos testimonios. El papá o la mamá descuidadamente dejó abierta una página de pornografía y el que entró lamentablemente a usar ese dispositivo fue su hijo o su hija y cayó entonces en el pecado de pornografía. Entonces, tuve acceso a la pornografía desde que era muy pequeña. Mi mamá salía a trabajar todo el tiempo y nos dejaba con una empleada. En el lugar donde vivíamos habían varios jóvenes. Yo tenía tal vez unos 5 o 6 años. Ellos eran ya adolescentes, quizás adultos. Y había uno de ellos en especial que me llevaba a su casa. No te puedo decir qué era lo que pasaba ahí, pero el recuerdo que yo tengo es que él debajo del colchón de su cama sacaba revistas pornográficas y yo me hincaba a la orilla de la cama y él me ponía que yo hojeara las revistas. Tuve acceso a pornografía en la barbería donde mi papá iba a cortarse su barba y el pelo, lamentablemente. A través de la televisión también tuve una vida sexual desordenada, lo tengo que aceptar. Sin embargo, cuando yo conocí al Señor Jesús, y este es el mensaje que te quiero dar a ti que posiblemente no conoces del Señor, ese día que yo conocí del Señor, yo cambié y transformé mi vida en esa área sexual. Si tú supieras lo que yo me cuido de eso, o sea, yo soy radical por completo en ese tipo de cosas, me incomoda. Nosotros te vamos a contar una intimidad, no tenemos televisión en nuestra habitación, no vemos televisión prácticamente hasta hace algunos días porque vemos los servicios y vemos las cosas en una pantalla más grande, pero yo me cuido incluso hasta de las noticias que salen en periódicos, que son periódicos formales, que llevan implícita la pornografía. Así que
como te digo, ese es tal vez darte esperanza a través de eso. Yo sí cerré esa puerta del pecado sexual, pero sin embargo, me mantengo cuidándome con mis alertas muy arriba, atenta a todo cuando llega algo. Si estoy en algún chat, en una red social donde envían una imagen que para mis ojos, y yo sé que al Señor le va a molestar, yo de inmediato no solo borro la foto, me salgo de los chats porque sé que aunque no llegué a tocar un fondo tan fuerte como mis amigos aquí, Jesse, Francisco y como Alejandro, si yo le abro la puerta un poquito al enemigo, sí voy a sufrir y no solo voy a lastimar el corazón de Dios, sino que mi corazón y el corazón de quienes están alrededor. Ahí les están posteando en la transmisión, yo mencioné un filtro para sus dispositivos, es un filtro que incluso rinde cuentas. Yo le rindo cuentas al pastor del Punto del Salvador, a Oliver, si nos está viendo, ambos nos rendimos cuentas en esta área y tenemos ese filtro. Así es de que ahí se lo estamos posteando, creo que cuesta $15 la membresía, porque en este caso yo no la pago, la paga Oliver, gracias, por favor no te vas a recordar que vos la pagas, pero es para la familia, creo que 5 integrantes de la familia. María José, gracias por recordarlo. La televisión, no usamos la televisión y hasta ahorita que la compramos ha sido una bendición porque es para adoración, para ver los servicios de adoración, y es fantástico cuando el Señor entra a la casa de uno y realmente transforma las vidas, todo cambia. Así es de que vamos a continuar entonces con el programa y ahora... Sí, recuerdan que les dije cuando empecé a platicar en esta pedacito que tuve en estos minutos, que no podemos solo limitarnos a pensar que el pecado sexual se trata de pornografía y se trata de masturbación, sino que hay muchos tipos de falta de pureza sexual, muchos tipos de adicciones en relación a la pureza sexual, y definitivamente pues muchos de nosotros quizás hemos hecho un esfuerzo muy grande por no recaer en esos tipos de tentaciones, pero estamos tan atacados por el enemigo. Volvemos de nuevo al comentario de que necesitamos llenar ese vacío en nuestro corazón que solo puede llenar Dios. Lo mencionó Francisco, o sea, no se trataba solamente de satisfacer algún deseo sexual, sino que había una situación muy particular en su vida que le había llevado entonces a creer que con esto, y como nos puede pasar a través de satisfacernos sexualmente, podemos vivir plenos, vivir en libertad, cuando definitivamente es todo lo contrario. Entonces, ¿qué tipos de adicción sexual podemos mencionar, amigos? Empezando, entonces, creo que yo había dicho que cada uno íbamos a leer uno de ellos o un par de ellos, si pudiéramos entonces empezar con Jesse, después sigue Francisco, Alejandro, y yo me quedo con el resto. Gracias. Antes de solo mencionarlos, yo creo que es importante entender que una cosa son las actividades sexuales pecaminosas y otra la adicción sexual, que ya es la práctica indiscriminada e incontrolada de estas actividades sexuales, ¿verdad? Había una pregunta, un comentario que decía, ¿puede uno ser impuro sexualmente pero no adicto? Sí. Definitivamente, ¿verdad? El simple hecho de ya tener pensamientos impuros, la Biblia es clara donde dice si un hombre ve con lujuria a una mujer, ya pecó con ella. Y no está hablando de si se masturbó pensando en ella, si la invitó a tener relaciones sexuales en un motel. O sea, la pureza sexual comienza en la mente. Y solo, perdón, pero quiero... Dale, no, Jessy. La pureza sexual comienza en la mente. Los límites del sexo son los límites del matrimonio, ¿sí? Y es un compromiso de santidad delante de Dios acerca de mis deseos, mis pensamientos y mis actividades sexuales. Entonces, si vamos a querer ver, como dice Dante Gebel en sus prédicas, ¿será que le puedo tocar la rodilla pero no el muslo para no pecar? O sea, no, ¿verdad? No. O estás en pureza o no estás en pureza. Si quieres buscar un gris, no lo vas a encontrar en la pureza, hablando de pureza sexual. Aquí la cosa es sí o no, ¿verdad? Y para mencionar algunas, voy a mencionar solo 4 relaciones sexuales consensuadas. Pero si la otra persona está de acuerdo, ¿por qué va a ser pecado? Porque está casada, o porque vos estás casado, o porque ninguno de los dos, o ustedes no están casados. O sea, el que estemos de acuerdo no significa que no sea pecado. Sexo virtual, que es lo que está ahorita tremendamente
en boga, ¿verdad? Y me duele mi corazón lo que mencionaba Alejandro de este sitio que abrió sus puertas al público para que tuvieran entretenimiento en la cuarentena. Prostitución, exhibicionismo y voyerismo. Y aquí me quedo. Exhibicionismo es la persona que está pensando, le gusta que lo vean, que la vean, provoca con su sensualidad, con su erotismo, le gusta eso, provocar. Y el voyerismo son personas que les gusta ver. Y en esta situación es, ay, pero ¿a quién no le gusta ver? Hay personas que han ido hasta la cárcel porque se meten a las casas a espiar a las personas. Supe de una persona que se metía al patio de una señorita a robar del lazo la ropa interior. Entonces son niveles extremos de decadencia de la adicción del pecado sexual. Gracias, Jessy. Francisco. Sí, también podemos hablar acerca de conductas indecentes, ¿sí? Sé que eso puede ser una definición muy amplia. Sin embargo, creo que debemos nosotros empezar a prestar atención a esto porque esas conductas indecentes están cambiando en los tiempos. Entonces ahora resulta que lo que era indecente hace 30 años, hoy ya es de lo más normal. Entonces, por eso mismo es de que puede llevar a una adicción sexual. Igual las llamadas obscenas, ¿sí? Hay bestialismo, ¿sí? Violación, incesto, abuso infantil. Y aunque estas palabras pueden sonar y realmente pues son grotescas y son, aparte de pecados, son delitos penados por la ley en casi que podría decir casi que en cualquier país, ¿verdad? Podemos decir que todas estas son progresión de un pecado sexual, ¿verdad? Todo empezó con algo mínimo, con algo que creíamos que era mínimo, con algo que nosotros dijimos, no, me lo pasa que solo es una película, ¿verdad? Que solo tiene un poco de material, ni siquiera toda la película es pornográfica, pero el pecado sexual es así, es tan progresivo que llega a una adicción que increíblemente puede llegar al bestialismo, a la violación, al mismo incesto y al abuso infantil. Y esto es una progresión, así que hay que prestarle atención por muy light que parezca, porque a la pornografía se le llama ahora light y hardcore, ¿verdad? Entonces, por muy light que parezca, es tan progresivo que puede llegar a cualquiera de estas. De hecho, Hollywood nos dicta qué podemos ver y qué no podemos ver. Papás, otra vez a los papás. Y también, y no solo para nuestros hijos, sino para nosotros. El mundo no nos puede decir a nosotros qué ver o qué no ver. Cuando Jessy respondió la pregunta de, ¿puede ser alguien vivir en impureza, mas no ser adicto? Y respondiste de esa manera, Jessy, de alguien que tiene malos pensamientos, con una mujer ya adulteró con ella, uno dice, ay, no, pero así es. Y yo quiero contarle de Robert Morris. Robert Morris tiene un testimonio, si usted lo busca en YouTube, busque el testimonio de Robert Morris. Él, en primer lugar, a su equipo pastoral le tiene prohibido que viajen solos, o van con otro hombre, si es mujer va con otra mujer, o van con su esposa o con su esposo cuando los manda de viaje. No pueden ir solos, él los guarda mucho porque él salió de una esclavitud sexual. Y a él le aprendí algo que, mire, generalmente lo practico cuando viene momentos de ataque, porque usted vio la estadística, 85% de pastores han visto pornografía. Y ahí, imagínense. Entonces, ¿usted cree que nosotros por ser hombres, por ser pastores, dejamos de ser hombres y dejamos de tener tentaciones? No, al contrario, hay ataque. Y a mí me ha servido un consejo que dice Robert Morris, que de repente le sirve a alguien y lo pone en práctica. No me corresponde. Solo guarde esa frase. No me corresponde. ¿Qué no me corresponde? Admirar la belleza de otra mujer que no sea mi esposa. Ay, qué bonita le queda la blusa hoy a fulanita, qué bonito le quedó el pelo. No me corresponde a mí evaluar la belleza de ninguna otra mujer que no sea mi esposa. Y eso de que no me corresponde a mí me sirvió para dejar de estar volteando a ver. Y mire, se lo puedo decir con toda autoridad. María José nunca me ha tenido que llamar la atención a mí porque ha volteado a ver a otra mujer. ¡Nunca!
mis hijas que están viendo este programa jamás me han tenido, nunca me han visto que yo voltee a ver a otra mujer. A ese nivel de santidad nos llamó el Señor. Papá, no me diga que sus hijas lo están viendo volteando a ver, haciendo comentarios deshonestos. Pero ¿sabe qué? Le está cayendo el 20 de que sí está en impureza sexual. Por eso necesitamos hablar de estos temas, para elevar esa pureza. ¿Qué series está viendo en Netflix con sus hijos? Un conocido me recomendó una serie y yo le hice una pregunta. Mira, pero no hay escenas. Mira, hay una, pero no se nota tanto, no es. No, es que cerremos la puerta. Empecé a ver una serie. Yo no miro series, pero empecé con Alejandra para entretenernos un rato. Empezamos a ver una serie hace algún tiempo. Y en la primera que vi que se iba a salir de tono, ya no la vi, ya ni vimos la serie porque no nos gusta ver nada de eso. Entonces, terminamos con otros tipos de adicción sexual, que es la trata de personas y otro tipo de prácticas como la necrofilia, gerontofilia, etcétera. Estamos hablando de cosas bien fuertes, son cosas duras, pero si bien mencionó Jessy, lo quiero parafrasear y comprenderlo para podérselo trasladar, puede ser que no estemos en una adicción sexual, sino que en impureza sexual, pero si yo no controlo no reconozco que estoy en impureza sexual, puedo llegar a terminar en una adicción sexual. Y como toda adicción, la adicción sexual empieza con necesitar un poquito nada más, como lo dijo Francisco, es tal vez light y después se pasa a cosas demasiado fuertes. Entonces, lo mejor que te puede pasar hoy es que el Espíritu Santo te lleve a esa convicción de cómo están tus pensamientos, qué estás viendo en la televisión, qué estás leyendo, en qué grupos de WhatsApp estás metido. Por favor, te lo suplico. Nosotros recibimos hace un tiempo en un WhatsApp que tenemos de amigos que son cristianos una imagen que a nuestro parecer se subió de tono. Y hubo una conversación ahí de decir, miren, esto se subió de tono, para decirles ya no estamos en ese chat porque mejor nos salimos, pero a ese nivel tenemos que estar, es que no nos podemos tener permitidos, no deberíamos de tener permitidos ni siquiera tolerar un poquito de ese tipo de cosas, porque miren, ninguno de nosotros al final tiene como objetivo cruzar sus propios límites, caer en una adicción sexual o de cualquier tipo, no se trata de eso, no se trata tampoco de violar nuestros valores, ni de engañarnos y engañarnos a otros, pero al final, si yo no acepto y no comprendo que estoy viviendo en impureza sexual, voy a terminar violando mis propios valores, traspasando mis propios límites, haciéndome daño, haciéndole daños a otros, y entonces tenemos que tener esa amplitud, por favor, abramos nuestros ojos, abramos nuestro entendimiento a que esto está pasando dentro de las iglesias, está pasando. Les decía Alejandro de esos grupos de pureza sexual, Jessy no me dejará mentir, lo hemos visto dentro de todos los grupos, han crecido impresionantemente porque estamos aceptando dentro de Celebremos la Vida de la mano de Jesús que necesitamos vivir en pureza sexual. De hecho, la imagen para esta serie tiene un salvavidas, porque yo le dije a Alejandro cuando la vi que tiene que ver esto, pero hay una razón. Así es que vivir en pureza sexual nos salva la vida. Mire, cuando usted logra vivir en pureza sexual un día a la vez, yo no le puedo explicar, y le vuelvo a repetir, eso que mi problema principal no fue este, pero sí debo de reconocer que vivía en impureza sexual. Vivir en pureza sexual es el regalo más lindo que Dios me pudo haber dado. De veras, se lo digo con propiedad. Y por eso es que en ese chat tuvo tanto escándalo, porque yo se lo digo, yo ese libro que leí cuando tenía 11 años me hizo ser muy mal pensado. Hay muchos amigos cristianos míos que me conocieron con un doble sentido en la punta de la lengua. Y ahora, esos mismos amigos, si quieren pongan en el chat, ¿quién me sigue viendo a mí hablar en doble sentido? No, sí se puede. Alejandro no se ha exagerado. Cerremos las puertas, es más fácil y las bendiciones son más grandes. Casi se nos fue el tiempo, nos quedan 10 minutos, pero esta serie va a estar interesante. Cada vez se va a ir poniendo mejor. Sí, solo quiero que puedas pensar, por ejemplo, hace unos meses, en febrero fue el cierre de la serie del fútbol americano en Estados Unidos. Así es. Los shows que hacen a medio tiempo a veces son, no sé, pero de este año se pasó. Yo en una plática, en una conversación que tuve, en una lección que di de Celebremos,
y yo les confesé que yo no sé por qué yo no me quité en ese momento. Yo tendría que haberme levantado a apagar la televisión. Nuestros hijos estaban con nosotros, estaban los hijos de otros amigos, estábamos nosotros. Yo me tenía que haber levantado a apagar la televisión. Y entonces si tú dices, ay, qué lindo bailaron, por favor, solo eso tiene que ser una alerta para decirte ¿cómo yo puedo dejar entrar esas cosas a mis ojos? Y no es que seamos santos ni nos hagamos No, santurrones, de verdad. Lo que tenemos mucho sucede que es que trabajar abrir todavía. la puerta del pecado sexual te va a destruir por completo, como otras adicciones. Pero creo que el pecado sexual nos arrastra de una forma totalmente distinta y podemos poner muchos pretextos para caer en falta de pureza sexual o en pureza sexual, que tenemos un deseo sexual o un impulso sexual en apogeo y estamos en la plenitud de nuestra vida y estamos en los 40, 50, no sé qué puedes decir, o que tu esposo o tu esposa tiene falta de deseo o que hay falta de interés de parte de tu cónyuge o la apariencia de tu cónyuge ya no es la que tú quisieras que tuvieras, se subió un poco más de peso, tiene arruguitas, etcétera. Hay falta de fuerza de voluntad, falta de espiritualidad, falta de rendición de cuentas, o sea, pretextos van a haber porque el enemigo nos va a querer vender las ideas de que tenemos todas las los argumentos para poder caer en pecado sexual. Así es de que, Francisco y Jessy, vamos a ir con la tercera parte del programa, pero no vamos a correr porque teníamos 5 partes del programa, pero tenemos los jueves de Compartiendo la Vida para desarrollar este tema. Creo que el Señor está poniendo cosas nuevas que tenemos que desarrollar y sé que sobre todo Dios va a traer libertad con estos programas de Compartiendo la Vida. ¿Qué busco cuando acudo? Y tal vez esta no la vamos a terminar, pero ¿qué buscamos cuando acudimos al pecado sexual? Yo sé que cada uno tiene una respuesta, ¿verdad? Cada uno da una respuesta tomado, bueno, lo que le tocó vivir, ¿verdad? Con base a lo que le tocó vivir. Así es de que Jessy y Francisco, 8 minutos nos quedan para los dos. Rápidamente. Yo creo que como mujer lo que yo buscaba a través del pecado sexual, a través de la pornografía, la masturbación, las relaciones desordenadas, era un sentido de pertenencia, era protección, era seguridad, era alguien que se quedara, alguien que no me abandonara también, alguien que no me estuviera exigiendo nada a cambio y sin embargo esa era mi moneda de cambio. Y te puedo mencionar muchísimas cosas y no voy a mencionar que lo que buscaba era placer sexual. Y esto va tan atado con lo que comenzamos diciendo al inicio del programa. La adicción sexual no se trata de sexo, se trata de vacíos existenciales. El vacío de Jesús en mi corazón, porque al final yo llegué a entender a través de varios procesos que he llevado en esta área, que incluso si yo hubiera nacido en un hogar, en una cuna cristiana, que mis padres no se hubieran divorciado, que yo hubiera hecho todas las cosas que se esperan que se haga bien, yo de todas maneras, de alguna manera, en algún lugar hubiera caído buscando siempre llenar ese vacío que solo Jesús puede llenar. Al final va a depender, creo yo, de las heridas que el enemigo logra insertar en nuestro corazón desde pequeños, de qué manera vamos a tratar de saciar o de llenar o de mitigar ese dolor, ¿verdad? En mi caso, creo yo que fue el haber encontrado estas revistas, el haber vivido abuso sexual, el haber vivido el abandono de mis papás, todo me llevaba a buscar cariño. Y como lo que yo aprendí, lo que el enemigo tergiversó en mi cabeza de amor, de una relación, de cómo debía ser, qué bueno fuera el sueño Disney, no, fueron las novelas pornográficas donde el amor era tener relaciones sexuales, ¿verdad? Eso era que alguien te amaba. Y siempre terminaba más vacía, más rota, más desgastada, más frustrada que antes. Y lejos de buscar a Jesús, buscaba cómo volver a doparme, cómo volver a quedar inconsciente de ese dolor, consumiendo más y más. Así que eso es lo que buscaba. Gracias, Jessy.
Francisco, y de plano, amigos, nos vamos a quedar con esta, porque tenemos que, o sea, esta pregunta de qué buscamos, creo que nos va a dar el margen para abrir el próximo programa. Francisco. Bueno, yo quisiera hablar acerca de qué es lo que buscamos per se, porque hasta que tocamos fondo y empezamos nuestra recuperación, entendemos que lo que buscamos no era realmente lo que necesitábamos, no era realmente lo que buscamos. Y concuerdo con lo que dice Jessie, ¿verdad? Y quiero que todos nuestros amigos presten atención, porque aunque las historias son diferentes, los denominadores comunes son los mismos, ¿sí? Entonces, en mi opinión, sigue siendo lo que hemos venido platicando, y es una especie de idolatría, ¿verdad? Lo que el mundo nos ha dicho qué es lo que importa. Y el mundo nos ha dicho que lo que importa soy yo y lo que yo pueda sentir. Y aquí quiero hacer relación a lo que estábamos hablando anteriormente, acerca de las diferentes prácticas de adicciones sexuales. Y todos nos sabemos el versículo de Romanos 12:2 que dice, pues no se amolden a este mundo, sino que sean renovados, ¿verdad? La pregunta es, y todos decimos, yo no quiero abrir ninguna puerta, yo tengo cerradas las puertas, pero la pregunta es, si no me quiero amoldar al mundo, ¿conozco cómo está el mundo o simplemente ignoro el mundo actual? Y debemos conocerlo, ¿verdad? Y hablábamos de conductas indecentes, de llamadas obscenas, ¿verdad? De todo eso que nos transmite el mundo. Entonces no puedo decir que no tengo ninguna puerta abierta cuando miro una serie en Netflix que lo que promociona son conductas indecentes, promoviendo el matrimonio igualitario, ¿verdad? Entonces no puedo yo venir y decir no tengo ninguna puerta abierta, todas mis puertas son cerradas, cuando al final de cuentas yo vengo y consumo pornografía, ¿sí? Pero eso al final de cuentas lleva a una trata de personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy permitiendo que el mundo dicte lo que yo creo que es o lo que no es. Y entonces yo vengo y miro una serie de uno de estos canales o programas de paga en donde, porque dice clasificación 16, la miro y salen escenas obscenas, pero dice clasificación 16, entonces pues no estoy pecando, ¿verdad? Y es el hecho de que lo que importa soy yo y mi satisfacción personal. Y eso lleva a las doctrinas de este mundo. Y una de las doctrinas que a mí me hizo entenderlo, porque al final Dios es tan bueno que lo hace entender a uno a su forma, Dios me hizo entender de que hay doctrinas filosóficas como el hedonismo, que lo que hace es que proclama el placer personal como fin supremo en la vida. Y yo viví toda mi vida así, practicando eso, que lo que importaba era lo que yo sentía y no lo que los demás sentían, ni mucho menos lo que Dios sentía, sino que el propósito primordial de la vida del hombre sobre la tierra es alcanzar ese placer pleno, pero es un placer egoísta. En muchos casos, este placer es sumamente superficial y no llega a lo emocional y espiritual que Dios creó para el acto físico. Porque cuando nosotros entendemos qué es el sexo dentro del matrimonio, qué es el plan de Dios, entendemos que está conformado por tres partes, que es lo emocional, lo físico y sobre todo lo espiritual. Así que yo pienso de que qué busco cuando acudo al pecado sexual es una satisfacción puramente personal y egoísta, que lo que hace es dejar fuera todo lo demás y por lo tanto me dejo guiar por lo que dicta el mundo. Gracias, Francisco. Sí, para terminar, quiero decirte que, resumiendo lo que nuestros amigos hablaron, el pecado sexual es un sustituto para la vida que Jesús nos ofrece. Eso es el pecado sexual, la falta de pureza sexual. No vamos a hablar de una adicción fuerte en relación a nuestra sexualidad, sino que la falta de pureza sexual, la masturbación, estar teniendo conversaciones que no son correctas, viendo esas series, como bien decían nuestros amigos, eso es un sustituto para la vida que Jesús nos ofrece. Y me encantó esto que leímos en el libro, o lo encontré hoy en el libro tiene como base el sexo, mis deseos y mi Dios, creo que se llama el libro. El pecado sexual es un síntoma de un problema profundo relacionado con un corazón destrozado. Así es. El pecado sexual o la falta de pureza sexual en tu vida es un síntoma de un problema profundo relacionado con un corazón destrozado. Así que yo quiero dejarte con una pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu pureza sexual? ¿Cómo estás viviendo? Porque dependiendo de eso,
Ahí está como el resultado de tu corazón. Si tú estás viviendo con falta de pureza sexual, el estado de tu corazón no puede ser bueno. Así es. Y vamos a terminar entonces el programa. Usted sabe que nunca nos alcanza el tiempo en estos programas de Compartiendo la Vida, pero ponga atención porque esta es la primera. Este es el primer tema de esta serie de pureza sexual. Y mire qué interesante que el martes iniciamos un módulo que nos va a llevar a la profundidad del corazón. Si usted quiere trabajar el área de pureza sexual en su vida, yo creo que Dios nos está poniendo servido el momento para que a partir del martes iniciemos ese proceso para ir a la profundidad de nuestro corazón. Jesús dijo algo en una de las tentaciones que el diablo le pone, porque le dice, convierte las piedras en pan. Esas son sensaciones agradables. El sexo es sensación agradable, pero Jesús contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra va a ser el antídoto. La palabra es la que nos llena, la palabra es que nos recuerda que somos hijos, que somos amados y que Él se complace de nosotros. Lo dejo con este versículo que es el del post de esta serie, dice 1 Corintios 6:18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra su propio cuerpo. ¿Conectados con Dios? Sí. Perdón, pero tengo varios anuncios. Ya sé que llegamos al tiempo, pero tenemos hoy Conectados con Dios, iniciando el paso número uno. Hicimos un programa especial del paso número 1, así que por favor. Hay un programa especial. Van a ser 12 programas acerca de los 12 pasos, así que no te lo pierdas en Conectados con Dios a las 8 de la noche. Ya mencionó Alejandro que iniciamos módulo número 2 este martes. Permíteme que pongan ahí los canales, porque no todos saben. Dale. No, es que yo no me lo sé, pero ahí los van a poner. ¿Cuáles son los canales para que puedan ver Conectados con Dios? Conectados con Dios es un canal de televisión, ahí les van a poner los canales según la empresa de cable o de que le presta el servicio. Entonces, también iniciamos módulo número 2 este martes a las 6 de la tarde, siempre aquí por la página del Ministerio Celebremos la Vida, el live que tenemos ya con la lección número 1. Te pedimos que no te lo pierdas, como Alejandro decía, si tienes algún problema en tu área sexual, este es un buen momento. No solamente están esos recursos, están libres en Cristo, no lo podemos dejar de mencionar. ¿Dónde encontrar ayuda? Ahí hay muchos lugares, el que quiere encuentra, pero tienes que vencer la culpa y principalmente tienes que vencer la vergüenza para levantar la mano. Como decimos, hasta donde te duela tanto, que te duela, vas a poder buscar ayuda. No esperes caer en un fondo tan profundo. Y te sugerimos adquirir tus materiales entonces para entrarle de lleno a este módulo número 2. Toda esta información, cualquier consulta que tengas en relación a Celebremos la Vida, puedes hacernos tus preguntas a través de un mensaje directo aquí en la página del ministerio o bien escribiendo en el WhatsApp más 502 30 52 12 45. Y esta información se queda subida en esta transmisión. Puedes compartir esta transmisión también porque se queda aquí en la página del ministerio. 300 salvajes de corazón, ahorita empezó ya 300 en la página de 300 o en el Facebook de Iglesia de Vida Real o en el YouTube. Y hoy vamos a hablar junto a Antulio, hoy vamos a hablar acerca, es que tengo que participar en 300. Decilo. El dominio propio. Puntual, vamos a hablar de que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, hombres y sus familias. Nos vemos ahí en 300. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes a las 18 horas, horario de Guatemala. Bendiciones.